¿Qué tal? Espero que estés muy bien al momento de ver este video. Mi nombre es Juan Rojas y agradezco que estés una vez más en uno de nuestros videos en este camino a la toma de conciencia. Quiero agradecerle primero que nada a todos mis amigos, familia y conocidos que le han dado likes a mis videos. Muchísimas gracias. Pero un agradecimiento doble a aquellas personas que aún no he tenido la oportunidad de conocer, pero que han compartido hasta centenares de veces mis videos y mis publicaciones. Han dejado creo que 50,000 o más de 50,000 reproducciones de algunos de mis videos, por lo cual estoy sorprendentemente agradecido, pero sin duda alguna eso significa que estamos vibrando bajo cierta energía que demuestra que estamos resonando en ese mismo sentir. Por ello estoy eternamente agradecido y continuamos haciendo este tipo de videos. Muchísimas gracias. Déjenme decirles que hace muchos años yo trabajé en la radio. Como locutor de radio tuve la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas del mundo de la música, del mundo artístico, pero hoy en día reflexiono y me doy cuenta que también tuve la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas que en su momento eran admirables, convirtieron los momentos de adversidad en momentos de oportunidad. Recuerdo haber entrevistado a un cuate, si no mal recuerdo es Alex Day, o fue algún otro personaje que daba conferencias sobre finanzas, no recuerdo si fue él, la verdad. Tengo una muy mala memoria, mi memoria es como los malos amigos, cuando más la necesito más me falla. Pero recuerdo haber entrevistado a un señor que llegó a nuestra ciudad a dar una conferencia sobre finanzas y parte de la publicidad era hacer una entrevista con él en la radio. Y entre algunas cosas importantes que comentó fue que él alguna vez, además de haber sido un hombre inversionista y de negocios, había perdido muchísimo dinero y había quedado en la quiebra. Y cuando se dio cuenta que había tocado fondo, entendió que no había de otra más que empezar de nuevo hacia arriba. Y de pronto se dio cuenta que una nueva manera de crecer era aprovechar aquella experiencia de vida. Y hoy en día el señor, en vez de ser un codicioso o un preocupado como Rico McPato en una bóveda con su dinero sin que nadie lo toque, él aprendió a invertir ese dinero en personas que querían aprender a hacer dinero. Y hoy en día el señor hace negocios enseñando a hacer negocios, lo cual hizo que esta persona convirtiera un momento de adversidad en un momento de oportunidad. Y esas son las cosas que hacen que uno admire a las personas que logran encontrar un aliento o una fuerza de vida después de una situación de crisis. Y así puedo citar un montón de ejemplos. Y hace unos días vi un video de una chica que aparece dando una charla en silla de ruedas, le falta una pierna, y ella menciona que en un accidente automovilístico de niña sufrió la pérdida de este miembro de su cuerpo, pero además también había sufrido la pérdida de un miembro de la familia. Había fallecido su mamá en aquel accidente. Ella entró en una etapa de depresión y de tristeza muy difícil, pero conforme fue creciendo se dio cuenta que no tenía más que la elección de dos opciones. O seguía viviendo en la lamentación y seguía viviendo en esa crisis y en esa victimización, o decidía convertir aquello en un aliento y en una fuerza de vida, en una oportunidad de crecimiento. Y desde ese momento hasta hoy en día ella se dedica a dar conferencias, se dedica a dar charlas en hospitales donde hay personas que han perdido un miembro de su cuerpo a raíz de un accidente, brindándoles aliento y compartiéndoles su experiencia de vida. Y además ella hoy en día participa en los Paralímpicos, creo, si no me recuerdo, en el equipo de básquetbol. Esa es la gente que uno admira, que demuestra cómo salir de la adversidad y convertirlo en una oportunidad. Creo también que todos tenemos ejemplos muy cercanos a nosotros de personas que han logrado salir adelante después de situaciones de crisis. Le mando un saludo a mi hermano Memo, que también él sufrió hace algunos años un accidente donde estuvo a punto de perder su pierna y vivió una etapa muy difícil durante algunos años, pero hoy en día admiro a mi hermano como un hombre próspero, un hombre de familia, tengo unas sobrinas hermosas y llenas de luz. Y me da mucho gusto ver cómo él finalmente también salió adelante. Y hoy en día estoy seguro que ustedes conocen de cerca también a muchas personas que han vivido en situaciones de crisis y las han convertido en situaciones de oportunidad. Es más, me atrevo a pensar que muchos de ustedes hoy en día están viviendo en esa situación en la cual se encuentran
lamentando la pérdida de un ser querido, viviendo en la enfermedad, sufriendo o padeciendo algún tipo de crisis y se encuentran justamente en esa paradoja como hemos estado muchos de nosotros. O sigo viviendo, lamentando esta situación y preguntándole al mundo por qué es así conmigo y buscando a mis victimarios y a las circunstancias sin responsabilizarme yo, o convierto esta experiencia en una oportunidad de crecimiento. Y es difícil muchas veces cuando estamos viviendo esa situación salir de esa crisis. Sin embargo, hoy quiero compartirte, y la razón de este video es que también yo quiero compartirte una experiencia de vida que me ha llevado justamente a estar haciendo esto. Videos, que de otra manera en mi vida se me hubiera ocurrido estar frente a una pantalla. En mi vida, créanme, ha sido el aliento de varios amigos, pero ha sido también el hecho de convertir en una oportunidad, una experiencia de vida que hoy te quiero compartir. Los amigos, la familia y mis conocidos saben que hace algunos años yo tuve una compañera de vida que perdió su batalla con la esclerosis múltiple. Se van a cumplir ya 6 años de su fallecimiento. Y voy a compartirles algo que no tiene que ver con el deseo de recrear tristeza o nostalgia, sino por el contrario, demostrar cómo esta experiencia se ha convertido justamente en un aliento para seguir adelante, seguir amando, seguir creciendo y seguir aprendiendo. En aquel entonces, bueno, para ser más exactos, a los 18 años comenzó a tener los primeros síntomas de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple no es otra cosa más que una enfermedad que tiene que ver con el sistema nervioso central y que afecta principalmente la mielina, que es una capa que hace la función muy parecida a la que haría un aislante de un cable eléctrico. Sin ese aislante puede haber un cortocircuito, puede que no llegue la energía correctamente o que simplemente no llegue. Y cuando hacemos esa comparación con el sistema nervioso, quiere decir que la mielina, cuando no está ahí, hace que las señales que envía el cerebro no lleguen correctamente o lleguen muy débiles. Los síntomas obviamente son desequilibrio, falta de fuerza para agarrar cosas, incapacidad para moverse. Y en el caso de Lilian, en cuanto empezó a vivir en silla de ruedas, ella empezó a hacer videos compartiendo con mucha gente su experiencia, pero sobre todo llevando aliento a muchas otras personas que padecían esclerosis múltiple. Lilian Arbizu en vida fue una mujer que tuvo muchísima luz propia, una mujer que donde estaba irradiaba mucha simpatía, y de hecho en estos videos ella se ganó el cariño de muchísima gente que ni siquiera llegó a conocer en persona. Tenía amistades desde Argentina hasta España, personas obviamente que padecían esclerosis múltiple y que compartían entre ellos unas palabras de aliento para salir adelante. Desafortunadamente Lilian llegó un momento en que ya no pudo hacer videos porque los estragos de la esclerosis múltiple le llevaron a ya ni siquiera poder sostenerse en una silla de ruedas. Empezamos a ver cómo día con día su capacidad motriz y su capacidad psicomotora empezaba a fallar muchísimo. Llegó un momento en el que, por tratarse de un problema que tiene que ver con el sistema nervioso central, empezamos a encontrar problemas como el Alzheimer, pérdida de memoria, tenía problemas de Parkinson, una temblorina tremenda que no podía controlar, empezó a tener ataques epilépticos, o sea, nos mandó al hospital por las madrugadas muchas veces al año, tratando de aliviarla, y bueno, finalmente pues llegó un punto en el que vimos que no había ningún progreso y por el contrario habría un mayor deterioro. Hablamos con su neurólogo y él nos dijo que el medicamento que tomaba, que en aquel entonces era el Revif y el Prednisona, si no mal recuerdo, pues no eran medicamentos de cura, eran medicamentos de control. Pero le digo al doctor que finalmente pues eso ni controlaba ni curaba nada. Y eso nos llevó entonces a estar buscando alternativas dentro de la medicina. Y nos pusimos a indagar y a investigar. Y eso fue lo que nos convirtió en personas muy curiosas. Y llegamos a conocer cosas como por ejemplo la plata coloidal o el oro coloidal. Conocimos el clorito de sodio. Les estoy hablando de hace 10 años, no ahorita que se volvió semipopular con motivos de la pandemia. Es más, hablando del tema, ¿no? Yo hoy en día sé que si les invitara a que investigaran en internet sobre el clorito de sodio o sobre la plata coloidal, se van a encontrar muchísimos videos, pero que están desacreditando a estas sustancias.
¿Por qué? Porque bueno, hay una gran cantidad de instituciones que finalmente están apoyando la industria farmacéutica, pero eso ya será tema de otra ocasión. Lo que es verdad es que si ustedes indagan un poquito más en internet, encontrarán testimonios de personas que hablan cómo han sanado con estas sustancias químicas y son en verdad impresionantes. Y en mi caso particular, pues lo seguimos tomando. Ustedes abren mi refrigerador y allí encontrarán plata coloidal y encontrarán el clorito de sodio que seguimos tomando cada vez que necesitamos un alivio o algún malestar. En verdad es que son soluciones químicas muy buenas, pero ya queda en cada quien, o sea, no les estoy invitando a que lo usen, yo les estoy platicando mi experiencia personal. Y además, bueno, entre otras cosas que anduvimos indagando, un día nos encontramos con un conferencista español, Enric Corbera, quien hablaba de un tema muy interesante. Él decía que las enfermedades tienen una relación pero muy estrecha con las emociones y que las emociones inciden constantemente en las enfermedades. Obviamente con mucho escepticismo empezamos a escuchar, pero también al mismo tiempo había algo que nos hacía sentido. Y bueno, un día encontré a un doctor que hablaba específicamente de la esclerosis múltiple y sus orígenes emocionales. Pero era francés y en el 2013 pues él no tenía videos en español, ni con subtítulos, ni doblados. Así que tuve que esperar a encontrar algún video que tenía subtítulos en inglés y los traduje. Ahí fue donde empecé a comprender el origen emocional de la esclerosis múltiple y este mensaje va para aquellos que padecen arterioesclerosis, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, lupus, entre otras. El doctor Salomon Sella asegura, en base a sus investigaciones y a su trabajo de muchos años y obviamente al estudio que realizó con las leyes de la medicina germánica del Dr. Hammer, que también ya he compartido videos aquí del Dr. Hammer. Si no los han visto, les invito a que lo hagan, que es muy interesante esa historia. Él descubre que el origen de la esclerosis múltiple tiene que ver con la desintegración de un clan familiar. Dentro de la psicología, el clan familiar es básicamente el núcleo familiar más importante. El clan familiar puede estar formado únicamente por una pareja, por dos personas, o el clan familiar puede estar formado desde los abuelos, los hijos y los nietos. Pero es lo que cada miembro de ese grupo interpreta como su grupo de mayor cohesión, su grupo más unido, ese clan familiar que no se separa tan fácilmente. Desafortunadamente, cuando un miembro de ese clan familiar fallece, se va o desaparece, y eso provoca que se desintegre ese clan familiar, alguien asume el rol del yaciente, así le llaman ellos en psicología, asume el papel de aquella persona que ya no está, y es como si estuvieran muertos. Pero esto ocurre a nivel inconsciente. Y cuando él mencionó esto, me empezó a hacer un poquito de ruido lo que pasaba en la historia de Lilian y se las voy a compartir. Y se los voy a compartir sin ningún juicio a ninguna persona. Lo que quiero es poner en contexto las circunstancias en que se da todo esto para poder entender tú, en tu caso o en tu experiencia, cómo es que una emoción puede tener relaciones con las enfermedades. En el caso de Lilian, efectivamente había un clan familiar que se había destruido. Primero, ella al nacer y con la separación de sus papás, vive en la casa de un abuelito, luego en la casa de otro abuelito, en la casa de unos tíos, y no tiene un clan familiar propio. Cuando finalmente su mamá se casa de nuevo y vuelve a vivir junto con ella, junto con esa familia, ella tiene un nuevo clan familiar y eso la hace ella extremadamente feliz. Desafortunadamente, este nuevo papá o este padrastro muere en un accidente automovilístico y una vez más el clan familiar queda destruido y ella tiene que emigrar, o por decisión de su mamá, ella tiene que irse a vivir con el papá biológico. Y desde ese momento ella ya no encuentra la forma de sustituir a ese clan familiar que quería o que tenía y que ahora no tiene. Y finalmente, a los 18 años de edad y por otras circunstancias, ella es que empieza a tener estos padecimientos o estos síntomas que tenían que ver con el rol del yaciente. Cuando comprendimos esto y se lo quisimos entender a Lilian, y yo lo platiqué con su familia, sobre todo con su abuela, la abuela me dijo que tenía mucho sentido lo que le estaba diciendo y me comenzó a platicar historias o secretos familiares muy interesantes que tenían que ver justamente con
esta situación de mujeres que habían sido rechazadas al nacer o que habían sufrido abandono de la pareja y que pues finalmente se estaban repitiendo de manera transgeneracional una serie de experiencias y alguien tenía que repararlo, y en este caso Lilian a nivel inconsciente lo estaba haciendo. Todo eso me hacía mucho sentido y finalmente cuando se lo compartimos a Lilian, ella descansó. Como que se dio cuenta de que ya no tenía caso seguir haciendo eso que estaba haciendo, y a los 5 días ella falleció. Y nosotros asumimos con mucha filosofía la idea de que finalmente logró descansar. Y hoy en día la recordamos con muchísimo cariño y sobre todo con muchísimo agradecimiento, porque gracias a esta experiencia de vida logramos comprender cómo muchas veces las emociones tienen que ver con las enfermedades, están muy relacionadas, y esto sirvió para que mi familia, mis hermanos, mi cuñada y otras personas, empecé a compartirles todo esto, y empezaron también ellos a ver resultados al cambiar su forma de ver la vida, que es a lo que yo le llamo la toma de conciencia de lo que está pasando en mi vida, cómo mis creencias me llevan a tener ciertos tipos de pensamientos, estos pensamientos me llevan a tener ciertos tipos de comportamientos, y estos comportamientos finalmente están convirtiéndose en mi vida diaria y en el destino finalmente al que estoy llegando. Tomar conciencia de eso a nosotros nos ha resultado muy relevante. No nos hemos convertido en ningunos iluminados ni en unos grandes pensadores, porque eso no ha ocurrido. Seguimos siendo seres muy emocionales y cometiendo a veces errores también en el camino, pero estamos aprendiendo y viendo la vida de una manera distinta. Hoy en día, si siento un dolor de cabeza o una gastritis, me tomo mi pastilla, pero también hago mi labor para saber de dónde viene este síntoma, y siempre descubro que es la forma como estoy gestionando mis pensamientos. Y esto es algo de lo que yo les quería compartir, porque justamente este 24 de septiembre sería el cumpleaños de Lilian Arbizu. Hoy la recordamos de manera póstuma, estaría cumpliendo 38 años de edad, y pues desde aquí le mandamos un beso hasta el cielo. La guardamos en nuestro corazón con muchísimo cariño, le agradecemos su existencia mientras estuvo con nosotros, pero sobre todo una experiencia que nos permite hoy en día convertir aquella experiencia de crisis en una oportunidad de vida que hoy les compartimos con muchísimo gusto. Si desean conocer a Lilian, su Facebook quedó ahí están los videos que compartió con muchas personas, y si quieren inclusive dejarle algún mensaje, yo estoy seguro que en donde esté los va a recibir con mucho cariño. Hacía muchos años que yo quería hacer esto y no lo había hecho. Darle un reconocimiento honorífico, si se puede decir de alguna manera, a esta mujer que nos dejó muchísimo en el camino y nos enseñó a seguir viviendo. Hoy en día estamos en el mundo de los vivos y seguimos amando y seguimos conociendo experiencias de vida que nos permiten seguir aprendiendo. Y es por esa razón por la que estamos aquí hoy en día en este camino a la toma de conciencia. Gracias por ver un video más de este espacio.